Familia querida, ¿quién anda por ahí? Muchos saludos. ¿Cómo han estado? Estamos en Éxodo capítulo 9 y hoy el tema de la charla es Dios y su palabra. Estamos en la plaga número 5, número 6, número 7 de estas 10 plagas que no harán otra cosa sino endurecer el corazón de este hombre llamado Faraón, que es la representación de la maldad, la representación de la opresión, la representación de la injusticia, la representación de la impiedad. Y en esto, por supuesto, que están ahí representados Herodes, Nerón, Nabucodonosor, Belsasar. Pero también estamos representados cada uno de nosotros, con nuestra dureza, con nuestra indiferencia y sobre todo siendo el objeto de la misericordia de Dios, que en su paciencia nos habla y nos invita a venir y creer en sus buenas noticias, ¿no? Entonces Faraón representa mucho, no solamente la maldad histórica, sino al hombre en general. Y hemos estado en cada capítulo a través de estas plagas como que tomándole un ángulo diferente para que no suenan estas repetitivas, amenazantes, ¿no? Tediosas. Y el ángulo que queremos darle hoy es justamente eso, Dios y su palabra, ¿no? Simplemente el título de la charla esta mañana es Dios y su palabra. Y a manera de introducción, en algún momento les he platicado que, como una reflexión, me he dado cuenta que la palabra de Dios, que ahora estoy sosteniendo con mis manos, que es tinta y papel en un sentido, pero Jesús dice, mis palabras son vida y son espíritu. La Biblia, o la palabra de Dios escrita en este libro, participa de los atributos de la deidad. Es algo muy fuerte quiero hablar un español entendible para todos. Sí, cuando me emociono me sale lo chilango, bro. Ya sé, porque si no voy a salir con tomates de aquí. Ya sé. Pero es una verdad que cada que la medito me confronta muchísimo, porque la palabra de Dios y Dios, pues ambos son eternos. Jesús dice, cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y la Biblia dice que Cristo es antes de la fundación del mundo, que todo lo que existe fue hecho por Él, que nada de lo que existe ha sido sin Él, hecho sin su palabra. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice de su palabra, mi palabra es verdad. No solamente son eternos, no solamente son espíritu, porque Dios es espíritu y la palabra es espíritu y vida. Ambos son vida, ambos son verdad, ambos son... Hay una correspondencia impresionante con la Biblia y Dios. Amar la Biblia es amar a Dios. No amar la Biblia, pero no me lo saqué de la manga, porque la correspondencia está muy claramente, no lo busquen, se los leo rápido, expresada por Jesús en Juan 14, versos 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿y cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que han escuchado no es mía, sino la que el Padre me ha dado. Entonces, si se fijan, hay una correspondencia muy grande, ya no solamente entre los atributos de Dios y su palabra, ¿no? Sino entre los efectos. Bro, necesitas llevarme al gimnasio. Neta, no puede ser que una cosa de esta se me resista así. Lo que está tronando es mi dedo, no la cosa.
Sí, perdón. Bien. Entonces, esa es la idea que vamos a usar para entretejer estas 3 plagas que vamos a leer y tratar de reflexionar. ¿Puede ser? Esa es un poco la idea. Para no hablarles como los tamales de chile, mole y guacamole, les voy a simplemente hacer reflexiones en un tema, que es la correspondencia entre la Biblia y Dios, a través de estas 3 plagas. Éxodo capítulo 1, verso 1. La mejor manera de recibir la enseñanza es ir con nosotros a través de la lectura. Porque no traigo un tópico, no traigo un rollo, sino venimos leyendo y dándole sentido a lo que leemos. Entonces es de mucho más ayuda que tú traigas tu Biblia y que la vayas leyendo y nosotros poniendo los comentarios, las reflexiones. ¿Está bien? Y de esa manera hasta puedes hacer notas y demás. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Señor de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano del Señor estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plagas gravísimas. Y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y el Señor fijó plazo diciendo: mañana hará el Señor esta cosa en la tierra. Al día siguiente, el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Repito, murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió. Y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y la primera reflexión de 4 que tengo es esa manera de pregunta: ¿puede acaso ignorarse la palabra de Dios? Porque mientras leemos esta plaga, y Moisés es muy enfático y muy claro en hablar con Faraón, él solamente tiene una pregunta. Como que le surgió una curiosidad. Oye, ¿de verdad? O sea, ¿es en serio? O sea, decimos allá, no sé dónde, neta, que nada más van a morir el ganado acá y en Gosén no van a morir. ¿En serio? Y entonces cuando muere todo el ganado, de lo único que se preocupa es por el chisme no celestial, ¿no? Y va y, oye, ve a ver si es cierto que... Y para su sorpresa, eso fue así, ¿no? Pero fue completamente indiferente. O sea, como decía mi mamá, te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces mi primera reflexión es: ¿se puede ignorar la palabra de Dios? ¿Puede alguien ignorar la palabra de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar la palabra de Dios? Bueno, en este capítulo vemos que, en primer lugar, las consecuencias son cósmicas. Y cuando digo que son cósmicas, hago referencia de que toda la creación es impactada por la desobediencia del hombre. Nosotros vemos la catástrofe tan terrible que a la creación que Dios le dio a cuidar al ser humano le está aconteciendo. Y por alguna razón, como cristianos y como religiosos, como que decimos, bueno, alguien más es responsable de todo eso, pero si somos un poco reflexivos e investigamos, vemos que nuestro estilo de vida también cómodo, en nuestra alimentación, en nuestra manera de transportarnos y muchas más cosas están dándole en la torre. Están acabando con esto que Dios nos encargó. Y todo tiene que ver con el egoísmo, ¿verdad? El pensar primero en mí, después en mí y al final también en mí. Lo que quiero decir es que pudiera parecer que Dios acá es el responsable de la muerte del ganado. Y hay personas, yo tengo una hija en casa, muy preocupada por los animales, por la fauna y por la injusticia que por nuestro estilo de vida ellos viven, ¿no? Y es una reflexión interesante. Pero en el verso 19, si tienen su Biblia abierta,
vamos a pasar por ahí y no lo vamos a explicar. Dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él. Estoy hablando de esta plaga número 7, la tercera que vamos a ver. No voy a comentar más este verso cuando pasemos por ahí, pero lo que quiero es ponerlos en perspectiva. Uno dice que murió todo el ganado, pero acá este verso 19 dice, bueno, cuando caiga el granizo, el ganado que está en el campo, bueno, pues murió o no murió. Bueno, a este estilo de literatura se le conoce como una hipérbole o como una exageración, como cuando todo el mundo dice, oye, es que en México o en Sinaloa a todo el mundo le gusta la música de banda. ¿Aquí hay gente de Sinaloa? Por supuesto que la hay. Bueno, no hay nadie. Okay. A todo el mundo, es que en esta época todo el mundo escucha reggaetón. Todo el mundo escucha reggaetón. Pero es una hipérbole que refleja un poco la tendencia de que todos los cantantes populares, cristianos o no, están usando el ¿no? Nada más dice 3 porque 4 ya, ¿no? Ya es frase musical y ya como que ya para sacarla el resto del día va a estar medio cañón. Entonces es una hipérbole. A todo, ¿qué más podría ser? Es que en México todo el mundo le gusta el café. Raúl, ¿es cierto eso? Es que todo el mundo en México toma café. Eso no puede ser más falso, ¿no? Pero son hipérboles que el lenguaje usa, ¿no? Para hacer ciertos énfasis. El énfasis es en la señal. O sea, lo que Dios dijo sucedió y murió el ganado. De tal manera que donde volteabas había animales muertos, o sea, todo el ganado murió. Una exageración, ¿se entiende? Okay. Y eso voy que no solamente tiene consecuencias a nivel cósmico, sino a nivel local. O sea, a donde quiera que Faraón observaba, había muerte, había consecuencias de no escuchar con atención la voz de Dios. Y esas consecuencias no solamente fueron cósmicas en la catástrofe, no solamente fueron locales porque a donde quiera que él volteaba había muerte, sino fueron personales porque en el contexto de la época donde vivía Faraón, estos animales no eran usados para consumo. Muchos de ellos eran adorados y representaban la ganancia, ¿no? Representaban la riqueza, es lo que quiero decir. De manera que como si alguien hubiese entrado a las arcas de Faraón y le hubiese desfalcado con billones de dólares. Entonces, ya no es el problema de alguien más, no es el problema local de, pues, pobre gente, ¿no? Se le murió su ganado. No, ya empezó a ser personal. Entonces, otra vez la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de no escuchar la voz de Dios? ¿Son cósmicas? ¿Son locales? ¿Son familiares? Son personales, ¿no? Eso es lo primero. Dios y su palabra, yo iba a decir, no pueden ser ignorados, ¿no? Sí pueden, pero no sin recibir las consecuencias. O sea, Dios y su palabra sí pueden ser ignorados, de verdad que sí. Y puedes tomar de la Biblia lo que te conviene, según tú, y lo que no te conviene, lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero al final del día, las consecuencias, esas no las escoges. Puedes escoger qué creer, qué no creer, qué hacer, qué no hacer, qué obedecer, qué no obedecer, pero no puedes escoger las consecuencias de ello. Ese es el primer punto a reflexionar, para llevarlo y platicarlo, orarlo. Segundo punto a reflexionar, Dios y su palabra nos hacen a cada uno que estamos expuestos a ella, a ellos, recuerdan que hay una correspondencia. Ambos son eternos, ambos son verdad, ambos son vida, ambos son espíritu. Y para colmo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre se reveló a nosotros, ¿no? Por supuesto que escapa a mi comprensión. Lo que expreso es lo que puedo medio comprender. Lo demás no lo puedo comprender.
pero sí hay una correspondencia increíble y es muy grande. Ambos nos hacen responsables. Verso 8, segunda plaga, voy a dar lectura. Y el Señor dijo a Moisés, me llama mucho la atención este verbo que se repite, dijo, Dios hablando, su palabra actuando. Dios dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá, interesante verbo, sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hacia el cielo. Hubo sarpullido que produjo, interesante verbo el mismo, úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían entrar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Señor, interesante verso, endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Si no los quiero rollar. En el capítulo 4, en el verso 6 y 7, el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice, cuando te presentes delante de mi pueblo, para que crean que yo te envié, algunas de las señales que tú harás delante de ellos es meter tu mano en tu pecho. Cuando la saques, saldrá blanca, llena de lepra. Y la meterás otra vez y la regresarás y estará una carne como de bebé, nueva, fresca. ¿Okay? Y esa es una señal. Lo interesante del capítulo 4, el mero versículo final, escuchen esto, y el pueblo creyó. O sea, Faraón, Moisés hizo esta señal de la lepra en su mano y el pueblo creyó. Okay. Y estas úlceras, por eso dije que el vocablo produjo, es un vocablo asociado directamente con la lepra en Levítico capítulo 13, cuando dice que cuando la piel de la carne hubiese divieso, esto es un absceso o infección de estas que nacen terribles debajo de la piel como un barro gigante, ¿no? Cuando existe este absceso, y si en el lugar de este absceso o divieso, dice nuestra Reina Valera, hubiese una hinchazón y una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Estos barros terribles, llenos de infección. Digo, perdón que esté hablando de eso. Y dice, y el sacerdote mirará, y si le parece estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiese vuelto blanco, el sacerdote declarará inmundo, y la llaga de lepra que se produjo en el absceso. Entonces, para los estudiosos bíblicos, piensan que esta plaga de las úlceras que se produce en la piel de un absceso no es otra cosa más que lepra. Y en ese sentido, pues, es una señal delante de Faraón. ¿Para qué? Pues para que crea que en la tierra no hay más Dios que el Señor Jehová. ¿Ok? Y para que le honre. La señal que fue eficaz para el pueblo de Israel, por la cual creyó, según el capítulo 4, debería de ser también una señal que debería de producir fe. Y lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia, Jesús, Pablo, cuando habla de la necesidad de ir y predicar el Evangelio, y cuando dice que ¿cómo creerá la gente sin haber escuchado? Dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra produce esta fe increíble para salvación. Pero mira lo que dice Jesús acerca de la Biblia que es ignorada, de la palabra que no es escuchada. En el capítulo 12,
Ya les digo. Dice, al que oye mis palabras, verso 47, y no las guarda, ¡hey! Yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Están de acuerdo? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le he hablado. Es increíble cómo la misma palabra o produce fe o produce endurecimiento, y todo tiene que ver en la actitud con la que se reciba. Por eso la Biblia dice que recibamos como niños recién nacidos la palabra que puede salvar nuestras almas. ¿Y cómo recibe el niño recién nacido? Él solamente tome, beba y confíe la leche de su mamá, que va a ser todo lo que necesita para crecer, ¿no? ¿Cuántos pasajes nos dicen que vengamos así como niños y recibamos la palabra de Dios? Así es que la señal que tendría que ser para fe en Faraón fue para endurecimiento, porque no la recibió con confianza, con fe. Así es de que, recapitulando rápidamente, Dios y su palabra, en principio, ¿pueden ser ignorados? ¿A qué costo? En segundo lugar, Dios y su palabra nos hacen responsables. Vamos a la tercera y última plaga. Ahí vamos a estar un poquito y luego una reflexión final para orar y continuar con el convivio celestial. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y esta tercera reflexión, que es la penúltima, es esta. Dios y su palabra son eternos, o Dios y su palabra permanecen para siempre. ¿Y a dónde voy con esto? Desde la primera plaga es, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tercera plaga, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuarta plaga, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quinta plaga, lo mismo. Sexta plaga, lo mismo. Se me hace interesante, porque hay muchas cosas cambiando. Si te fijas, Faraón está indiferente. En este capítulo lo vamos a ver arrepentido. Está despreocupado, lo vamos a ver preocupado. A partir de este capítulo, el final, ya Aarón no aparece. Aparece solamente Moisés. Hay cosas que el tono de las plagas empieza a crecer y las consecuencias son mayores. O sea, muchas cosas están cambiando. Pero hay una cosa que no cambia. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso no cambia. Y eso me hace pensar en algo. Que su plan para mí es el mismo. Dios me hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y hasta que yo no entiende que Él no exista para mí. Él no existe para como el genio de la lámpara para o conceder mis caprichos o remediar mis problemas. Yo existo para conocerle y entender que separado de Él no puedo hacer, y que Él ha trazado un camino para mí, para que le conozca, para que le sirva, para que le dé a conocer. Por eso estamos aquí todos nosotros, hemos estado en ese entendimiento. Entonces, Dios y su palabra son eternos, y su plan para nosotros no cambia. Avancemos. Verso 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a su corazón. No solamente es a Egipto, a los ganados, a los ríos, a su corazón. Enviaré estas señales a su corazón, sobre sus siervos, sobre su pueblo, para que entiendan que no hay otro como yo en toda la tierra. Luego entonces, Dios y su palabra son eternos, y no solamente su plan es el mismo desde el día 1, sino desde el día 1 Él es el protagonista. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, esta es la tierra que Él creó, dice el Salmo 100, con una belleza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabémosle, bendigamos su nombre, porque Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado.
Él es el protagonista principal. La religión tristemente pone al hombre ofreciéndole sacrificios a Dios, tratando de hacer méritos, ¿no? Incapaces de religarse delante de Dios, porque solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y sin el derramamiento de la sangre de Jesús, nadie puede ser salvo, nadie puede ser perdonado, ¿no? Y lamentablemente la religión trata de atribuir virtud en los predicadores y en los ministros y en los servidores. La única virtud, la única gloria, la única alabanza, pues le pertenece a Dios, de quien proceden todas las cosas, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en este discurso hacia Faraón me quedan algunas cosas claras. En este tercer lugar, Dios y su palabra son eternos, su plan es eterno, el protagonista fue, será, siempre ha sido, y por los siglos será el Señor de todo. Verso 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Mira nada más lo que ya la palabra de Dios, que antes traía una oportunidad, ahora trae con claridad las consecuencias. Y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. 2 veces la palabra toda la tierra. Verso 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Verso 18. He aquí, mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, aquí ves la misericordia de Dios, a recoger tu ganado y todo lo que tú tienes en el campo, porque todo hombre o animal que no se halla en el campo y no se recoja a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Verso 20. Escucha este verso 20, bro. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Lo dejo ahí porque la segunda parte está increíble. Así que el tema, servirle a Él, el protagonista y su plan siguen siendo el mismo. Hay un pasaje que quiero leerles que creo que a muchos, o a algunos por lo menos, nos va a dejar con la boca abierta. Y si teníamos dudas de que, sí, mucho amor, pero me suena como cuando mi mamá me pegaba y me decía, es que te doy porque te amo. ¿Cuál amor? O sea, si te está hiriendo, ¿cómo te va a amar? Este pasaje que voy a leer nos va a dejar a muchos con la boca abierta. Dice dice Isaías 19, verso 20. Dice, y será por señal y por testimonio. Qué interesante que el testimonio de Dios, su palabra, y la señal operan juntos. Su palabra y las señales operan juntos. Será por señal y por testimonio de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores. Ahora ya no son ellos los opresores. Ahora vinieron otros opresores, como Media, como Persia. Y dice acá, clamarán a Dios a causa de sus opresores. ¿Y qué creen? El Señor les enviará Salvador y príncipe que los libre. El Señor será conocido en Egipto y de los de Egipto conocerán al Señor en aquel día. Y harán sacrificio y oblación y harán votos al Señor y los cumplirán. Y herirá al Señor a Egipto. Fíjate esto, herirá y sanará. Y se convertirán al Señor y les será clemente y los sanará. O sea, Dios no tiene enemigos. El enemigo del Señor es la muerte. Y la muerte fue introducida al mundo por causa del pecado. Y Jesús condenó al pecado en su carne. Toda la gente que está en este planeta son objeto de su gracia y de su amor. Ese es su plan y el plan de Dios no cambia. Y nosotros somos su instrumento para alcanzarles, ¿no? Se me hace increíble, porque por alguna razón la religión nos formatea con el rollo de que los buenos y los malos, y los de afuera y los de adentro, y los que se salvan y los que no se salvan. Esas cosas yo creo que pertenecen a Dios. Dios ve el corazón.
El hombre solamente miramos lo que tenemos delante de los ojos. Lo que nos compete es obedecer, es creer, es sumarnos a este plan eterno, sumarnos a la restauración de este mundo donde Dios no tiene enemigos. Herirá el Señor a Egipto para sanarle. En aquel tiempo, 23, habrá una calzada. Trata de imaginar esta metáfora. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y asirios entrarán en Egipto, enemigos acérrimos, ¿verdad? Y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Está bien loco esto. En aquel tiempo Israel será tercero. Pues no que somos primero y nosotros somos el Israel de Dios y todo es de nosotros y todo es para nosotros y declaramos. No, tranquilo, bro. Somos siervos de Dios. Y el primero está llamado a ser el último. Entre nosotros, entre los cristianos. Si hemos de ser conocidos y si Cristo ha de ser creído en esta ciudad, es porque nosotros los cristianos estamos sirviendo a los demás, amando a los demás. Y somos los terceros, ni los primeros ni los segundos. Está bien loco este pasaje. Y hay de nosotros si lo ignoramos. Porque si lo ignoramos, seremos solo religiosos. Y la religión no puede hacer nada por ti. Solo Cristo. Es increíble. Israel será tercero con Egipto y Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito pueblo mío egipcio y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Ya se fue, ¿Me das un traguito de té, mam? Gracias. Entonces, ese es el punto, que su plan no ha cambiado. Son planes de gracia, son planes de misericordia, son planes de redención. Un versículo que me gusta mucho recordar para describir esto es Habacuc 2:4. Porque toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. No cambia. Entonces, en medio de esta conversación terrible, en medio de estas plagas que van en aumento, las consecuencias de la dureza del corazón de este hombre, que ahora ya no solamente es endurecido por él mismo, sino Dios ratificando la decisión que Faraón tomó acerca de ignorar la voz de Dios. Déjenme seguir leyendo. Más comentarios alrededor de esto en las comunidades. Y las respuestas siempre serán las mismas. Estoy en este punto 3 donde Dios y su palabra son eternos. Su plan, su tema, el protagonista y la respuesta siempre será la misma. ¿Cuál es la respuesta? Chécate este verso 20. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Dios dejó sus criados y sus ganados en el campo. Sigo leyendo, llego por último una referencia a estos versos. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda hierba del campo del país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego. Qué terrorífico, ¿no? Mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en el campo, así como hombres, como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Otra vez este es un hipérbole, porque vamos a ver más adelante que no todo fue consumido por el granizo. Solamente en la tierra de Gosén, donde no estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Okay, la respuesta es la misma. ¿Se fijan que en el verso 20 los siervos de Faraón pusieron, ¿dónde pusieron la palabra de Dios? En el verso 21. ¿El que no puso dónde? ¿Dónde debe de ser puesta la Biblia? ¿Y dónde la tenemos? Bueno, hoy la tenemos aquí con nosotros, pero en el teléfono o lo que sea. Pero el martes, ¿dónde está, bro? Te doy el martes, bro.
te doy el miércoles. ¿Dónde está el jueves? En el carro, en la cajuela, se olvidó en la iglesia. La tiene mi mamá, la tiene mi esposa. La dejé en... no sé. ¿Dónde tiene que estar? En el corazón. Ahora, no sé si te ha pasado. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor con todo nuestro corazón. Ahí comienza, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, y después nos explica qué significa, pues con toda la mente, con todas las fuerzas, ¿no? Con toda nuestra alma. Pero tiene que ver con todo el corazón. En otras palabras, estar enamorado de su palabra. Y ya vimos desde el principio que la correspondencia entre amar a Dios es amar su palabra, desatender su palabra es no amar a Dios. ¿Se puede esconder el amor? ¿Alguien puede fingir el amor? Yo conozco a alguien que está muy enamorado y que no lo puede fingir. Pero no es Adonai, ¿eh? No estoy hablando de Adonai. No, o sea, no se puede. O sea, le estás hablando al brother y está así como... sí, perdón. Pero no sé si te ha pesado convivir con parejas que no están enamoradas. Eso está grueso. Porque se nota, ¿no? Y lo peor es ir en un double date. O sea, de que van las dos parejas a hacer algo y unos están súper acaramelados, ¿no? Hasta con el mismo popote, ¿no? Porque dos contaminan, uno más. Ok. Y los otros, ¿ya pediste? Pues hace 2 horas, ¿no te diste cuenta? Ay, sí, ¿no? No sé. Yo me gusta mucho, bueno, no aprendí muchas cosas porque yo no crecí con mi papá, crecí con mi mamá. Pero aprendí muchas cosas de la casa. Y no es que me gusten los quehaceres de la casa. No tenía opción, ¿no? Cuando era niño. Pero aprendí muy bien a limpiar. Dice mi esposa que donde limpio se nota, ¿no? Okay. Y sé que a mi esposa le gusta que limpie, ¿no? Pero una cosa es que sepa y otras cosas que me guste, ¿no? No me gusta limpiar, no me gusta cómo quedan los platos en la lavavajillas y entonces prefiero lavarlos. Pero el patrón, cuando los hijos crecen y demás y todo el mundo está en sus actividades, que terminamos de comer, y pues ¿quién lava los platos? Pues la esposita, ¿no? ¿Y quién hizo la comida? Pues la esposita. Pues al cabo, pues eso, estamos en un matriarcado, ¿no? Y el hombre, pues es la cabeza, ¿no? O sea, es entender más la Biblia. Porque los mayores somos llamados en principio a servir y ser los últimos. En sentarnos, en comer y toda la onda, ¿no? Entonces yo lavo casi todos los días todos los platos de mi casa, ¿no? Porque o me enfrento cada día con mis hijos que ya no son adolescentes y todos tienen... O con mi esposa que les digo, ¿por qué no le asignamos a cada persona que vive en esta casa un día y que cada uno lave los platos? Y mi esposa tiene otras ideas y pues happy wife, happy life. Entonces digo, pues como quieras. Y termino yo lavando los platos, ¿sabes? Porque te voy a decir algo, y no sé si suena fuerte, pero odio tratar a mi esposa como una sirvienta. O sea, cocina increíble, tiene un espíritu de servicio increíble, pero no es mi sirvienta, es mi esposa. ¿Y cómo trata Cristo a su esposa? La sirve, la lava, la limpia con la palabra, se la presenta. Cada día es más bella ante sus ojos porque Jesús está activo, sirviendo a su esposa, amando a su esposa, atendiendo a su esposa, para presentársela a una esposa hermosa, linda y sin mancha. Entonces tengo una esposa que me ama mucho y me respeta mucho porque pues hago la chamba, pues, ¿no? Hago el trabajo, ¿no? Pero también se nota mucho cuando alguien no ama a su esposa. O sea, llegas a su automóvil y nadie dijo, no quiero poner dedos en la llaga, bro. Después estoy poniéndolos. Es lo malo de no escribir, ¿verdad? Cuando escribes dices, no, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero sí, digo, a mí me gusta, a mi esposa cuando llegamos a un lugar, luego se baja nuestro conflicto es de que, espérame, te voy a abrir la puerta. Bueno, pues nada más tenemos 30 años en el conflicto, o sea, no es tanto. Pero se me baja, le digo, te me subes. Me gusta abrir la puerta y darle el primer lugar y tratarla como dama. Ella me dice, sin caballero no hay dama. Para que haya una dama debe de haber un caballero, ¿ok? Así cantaba un expatrón mío en los años 80, Emanuel. Y también,
Y lo opuesto. Cuando alguien está enamorado, se nota. Cuando alguien no está enamorado, se nota. Cuando alguien ama este libro, se nota. Neta. De verdad. ¿Cómo es alguien que está enamorado de este libro? Salmo 1. En él está su delicia. ¿Qué te regalaron de Día del Padre? Ya ni me acuerdo, bro. Pero cada día estoy en mi regalo favorito. Que me lo dio mi Padre Celestial hace 30 y algo de años que vine a su conocimiento. Y desde entonces me hace vibrar el corazón. Me llena mis sentidos. Me llena de esperanza, de gozo, de propósito. Me da claridad. O sea, ha venido tecnología tras tecnología tras tecnología y no pueden derribar los efectos preciosos en mi mente, en mi ánimo, en mi alma, en mi corazón. Hasta es medicina para mis huesos. Eso es lo que dice, que la palabra de Dios es sanidad al alma y también medicina para tus huesos, ¿no? Casi, come frutas y verduras. Aquí está, bro, todo lo que necesitas. Entonces yo quisiera saber cuánto amas. Pregúntatelo y respóndetelo. ¿Tienes un plan de lectura diario? ¿Cuántos capítulos lees? ¿Estás subrayando? ¿Estás escribiendo? ¿Estás memorizando la palabra? ¿La tienes en el refrigerador? Los textos que estamos memorizando en las comunidades, ¿los tienes en tu refrigerador? ¿Los tienes repitiéndolos? ¿Los estás repitiendo con tu esposa? De repente traes una revelación, como esta semana memorizamos esto de, ayúdame mi vida, no, en Romanos 8, versos 20 y 21, ¿no? Porque también la creación misma sea libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los... Y pensar la creación misma también. O sea, no solamente Cristo murió por mí, sino para hacer nuevas todas las cosas. Y en eso está contemplada su preciosa creación. En el efecto del pecado lo vemos en la creación, pero también en el plan de Dios está. Y pensar un poquito en esta creación y verla un poco con esperanza. ¿No sabes cómo en esos días que nos aprendimos ese verso, Gaby y yo, estábamos, wow, qué increíble, ¿no? Y se lo leíamos a alguno de nuestros hijos y, ay, sí, mira, mañana. Y yo, oh. Bueno, la Biblia está para que uno la ame, ¿no? Y en la medida que uno la ame, vamos a inspirar a otros a amarla, ¿no? No somos llamados a ser inquisidores. A ver, ¿cuántos versículos te sabes? ¿No? No. Estamos a amar. Amar es amar. Y se nota e inspira. Mis hijos me han dicho, yo quiero tener una relación tan linda como tú la tienes con mi mamá. Yo quiero que alguno me diga, papá, yo quiero tener una relación tan linda como la que tienes con tu Biblia. Todavía no he escuchado de ninguno. Pero todavía no me muero. Última reflexión, ¿puede ser? Entonces dijimos que es eterna y nuestra respuesta pues es eterna y es una nomás y está en el corazón. Si creyéramos de todo corazón que Cristo es el Señor, confesáremos con nuestra boca que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. El corazón es el centro de nuestro ser. Para el final, entonces, verso 27, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Oren al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo les dejaré ir y no se detendrán más. Palabras que no habíamos oído de Faraón, pero ya sabes la historia, él no se va a repetir. Pero la palabra de Dios, mi último punto es de que es capaz. Dios y su palabra son capaces. ¿De qué? Son como un espejo, dice el Salmo 19, verso 13. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios y veo lo que Dios pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios, y veo lo arrogante y egoísta que soy, es un espejo que me mata y le digo, Dios, líbrame de las soberbias. Pero si no leo la Biblia, voy a ser el cristiano y el religioso más arrogante que existe, que vive para él. Que el abuso y la opresión religiosa no le va a ser suficiente para saciar su apetito perverso. Y estoy hablando de Faraón. ¿De quién estoy hablando? De mí. Pero cuando vengo a la Biblia, Dios me dice, bro, este eres tú.
Y hay una invitación diaria a arrepentirme de ese hombre y revestirme del nuevo, de Cristo. Bien, sigo adelante. La Biblia y el Señor son capaces. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos, verso 30, temerán todavía la presencia del Señor Dios. Ay, híjole, eso está más cañón. La palabra libera la presencia de Dios. Ay, el temor de Dios es la Biblia. Sí, sí. En el Salmo 19, los versos del 7 al 9, hay una lista de 6 títulos que se le da a la Biblia. Y uno de esos títulos es el temor del Señor. Es limpio, permanece para siempre. A veces decimos, ¿qué es el temor de Dios? ¿Cómo puedo adquirir el temor de Dios? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y lo llevamos al terreno de la filosofía, al terreno de las emociones, de los sentimientos, de la nobleza, al terreno de la virtud. Oh, no, es que este hermano es tan temeroso de Dios. No, bro. En el hombre no hay nada bueno. Solamente hay heridas, hinchazón y podrida llaga. Es todo lo que hay en nosotros. ¿Qué es el temor de Dios? Que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón. Y empiece yo a hablar con Carlos y con Aarón y con mi esposa y con Raúl en salmos, himnos, proverbios, cánticos espirituales, alentándonos, animándonos. Entonces temeremos a Cristo. Y a este temor se refiere. La palabra de Dios y Dios son capaces. Yo sé que tú ni tus siervos temen a Dios todavía. Y temen la presencia y su presencia. Verso 31. El hino pues y la cebada fueron destrozados. Mira qué precioso es Dios. Escucha estos versos. Porque la cebada estaba ya espigada, ¿está bien? Y el hino pues en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. O sea, Dios les dejó todavía su pancito para que saciaran su corazón enorgullecido, ensoberbecido y endurecido, que al final del día los mataría, no porque Dios lo quiera, porque Dios ama a Egipto y Egipto algún día será bendita por el Padre, y el Salvador también fue a morir por Egipto. Es lo que leímos en Isaías 29, ¿verdad? Y todavía les da su alimento y su pancito. Es para que no mueran tan gacho, ¿no? Verso 33, y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor. Me gusta cómo se dirige Moisés, a pesar de que le veía cara a cara, no es, pues, ¿qué onda, patrón? ¿Cómo ves? ¿Se arma o no se arma? ¿Sí? Va. No, pues sí, ya se armó. ¿Sabes qué, Faraón? Dice mi papi, o sea, mi patrón, que sí se armó, ¿no? ¿Va? No. O sea, eso es como rendición, ¿no? Es como dependencia, como pues yo soy Moisés y tú eres Dios, como un amigo que se llama Chuy, es pastor. Se llama Jesús. Pues dice que un día le dijo, no. Acuérdate que tú eres Chuy y yo soy Jesús. O sea, no es de tú a tú, ¿no? Me gusta esta parte como con las manos extendidas cesaron los truenos entonces. Dios escuchó estas manos extendidas y así dice que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto es una dependencia a Dios. Cesaron los truenos, el granizo, la lluvia, no cayó más sobre la tierra. Viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. O sea, la Biblia fue eficaz para mostrarle su maldad y la bondad de Dios. Eso no. Eso que ni qué. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Y yo hablé de la esposa, del amor a la esposa en cuanto al amor a la palabra, pero ¿qué tal el amor a la esposa como el amor a Dios? Un amigo mío que sabe poner en palabras sencillas lo que yo no puedo poner en palabras sencillas, un día me dijo, solo una pasión mayor puede conquistar una pasión menor. ¿A qué te refieres? Pensemos en un problema de adicción, por ejemplo. Es una pasión. Cuando estás consumiendo algo, el darte en la torre, el resentimiento, el dolor, el odio, necesita buscar ser satisfecho y la manera más rápida
y más incomprensible es autodestruirnos. Solo una pasión mayor. O sea, no es, tómate una aspirina, bro, y vas a dejar de tomar. O, eso no le gusta a Dios. Eso, porque la palabra dice que el que destruya su cuerpo, pues Dios le va a destruir. ¿Qué hago con esta pasión? ¿Qué hago con esta obsesión? Pero cuando estás escuchando la voz de Cristo, que de tal manera te amó Dios, el justo por los injustos, y murió en una cruz para que no tengas que morir. Y si encuentras fe en estas palabras y puedes entender la pasión de Cristo, puedes con Pablo decir, el amor de Cristo es mayor, me constriñe, me impulsa, ¿no? El amor de Cristo, y si algo amaba en la carne, ya no lo amo así. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solo una pasión mayor. Entonces, ¿por qué un hombre que hace un viaje de negocios, donde nadie lo ve? ¿Por qué un pastor o un músico que hace un viaje de negocios, donde nadie lo ve? Donde está en una habitación sola, donde va a otra ciudad, a otro país, puede mantenerse fiel. Solamente hay una razón, hijo. Porque ama más a su esposa. Es la verdad. Es la verdad. No es que no lo hagas, es que está mal. Bro, si no estás viéndote en un espejo, si no estás considerando la palabra de Dios, si no te estás fortaleciendo en el poder de tu fuerza, y si no amas a tu esposa, bro, yo te voy a decir lo que va a pasar. Seas quien seas, Juan Camaney, reverendo fulano de tal, son una pasión mayor. Entonces, Faraón reaccionó como era súper predecible, como el Señor lo había dicho, porque no puso en su corazón la palabra de Dios, ¿no? Yo, antes de orar, ¿qué tal si nos hacemos unas preguntas que escribí aquí, bien sencillas, y pasamos a celebrar juntos la cena del Señor? Déjenme hacer estas preguntas, y en una actitud reflexiva oramos, y les leo un texto y dejo el lugar a Raúl. ¿Podrá Faraón escapar de las consecuencias de ignorar la palabra de Dios? Ya lo habíamos hecho. Otra pregunta, ¿ignorar la palabra de Dios hará que cambie algo? ¿Sí? ¿Qué puede cambiar? ¿Dios puede cambiar? ¿Las circunstancias pueden cambiar? ¿Qué es lo que cambia cuando ignoramos la palabra de Dios? ¿De qué forma Dios respeta a Faraón? ¿De qué forma respeta a Dios la respuesta de Faraón a su palabra? ¿Saliéndose con la suya quizás? ¿Así respeta a Dios cuando se le ignora su palabra? Ok, te voy a dejar que te salgas con la suya esta vez, pero no lo vuelvas a hacer. Ahora déjame leerlas diferente. ¿Podré yo escapar de las consecuencias de ignorar la palabra de Dios? Si yo ignoro la palabra de Dios, ¿hará que cambie algo? ¿Qué puede cambiar? ¿De qué forma respeta Dios mi respuesta a su palabra? ¿Saliéndome con la mía? Quizás. Ahora déjame hacértela más personal. ¿Podrás escapar de las consecuencias de ignorar todo el consejo de Dios? ¿Tú crees que ignorar la palabra de Dios es una buena idea? ¿Crees que cambia algo? ¿Qué pudiera cambiar? ¿De qué forma respeta Dios la respuesta, tu respuesta a su palabra? ¿Saliéndote con la tuya quizás? Antes de leer este pasaje en oración con ustedes, quiero recomendarles en el app de Semilla. ¿Cómo busco el app de Semilla si tienes un teléfono inteligente? Puedes ir a la tienda del app, no ahorita, por favor. Y ahí con nuestro logo, si tú digitas Semilla, y en nuestro logo va a aparecer un app. Y si lo bajas completamente gratuito, en la parte de enseñanzas, hay una parte muy interesante que se llama Universidad Semilla. Hasta abajo de todos los seminarios hay uno que dice aprendiendo a leer tu Biblia. ¿Quieres aprender a amar a Dios? Aprende a leer su Biblia. Y te lo dejo ahí, y no somos chiquitos, ¿verdad?
ya fuiste y bajaste el app. Ni te lo vuelvo a decir, ¿verdad? Pero es un buen recurso. Entonces, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Y déjenme leerles este pasaje. Perdónenme, este pasaje. Cualquiera, pues, que me escuche estas palabras, dice el Señor, y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su hogar sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, comenzando por supuesto con el pastor, ¿verdad? Con los padres, con los líderes. Cualquiera que me escuche estas palabras y no las hace, yo le voy a comparar con un hombre insensato, Faraón, que edificó su casa sobre la arena y descendió la misma lluvia, los mismos ríos, los mismos vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la casa cayó y fue grande su ruina. Señor hermoso, gracias por llamar nuestra atención, Señor, a esta correspondencia, donde tú has honrado tu palabra y tu nombre por encima de todas las cosas. Salmo 138. Señor, que se nos muestre, que se nos vea el amor por ti y por tu palabra, no solamente con nuestra manera de hablar, sino más aún con nuestros hechos. Gracias por Semilla, porque queremos equiparnos todos los días y aprovechar cada oportunidad, Señor, para con pasión seguirte, servirte y sumarnos a lo que estás haciendo en Tijuana, hermoso Dios. Gracias por cada personita hermosa que están aquí. Hago una especial oración por mis hermanos extranjeros que están con nosotros. Es un privilegio tenerles en casa, Señor. Sorpréndelos con tu gracia. Rodéalos, Señor, de tu favor, Señor. Son tan bienvenidos en tu casa. Esta es tu iglesia, Señor. Esta es tu mesa, donde todos somos convidados, todos somos invitados, pero sí hay niveles y hay invitados de honor. Bueno, eso lo digo yo. Y ellos son nuestros invitados de honor. Qué bendición, qué bueno eres, Señor. Venimos a ti, Señor, a tu mesa, Señor, a recordarte, a celebrarte, a creerte, a anunciarte, a proclamarte, a fortalecernos, a enamorarnos de ti, Señor. Enamóranos de ti. En tu nombre oramos, Señor.